Hoy en Diario de Ausencias vamos a hablar de las implicaciones legales de las desapariciones. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Las familias que han ido hablando aquí lo han expresado muy claramente al referirse a las declaraciones de ausencias, pasado 2 años, o a las de fallecimiento cuando pasan 10, otras situaciones recurrentes como los archivos y sobreseimiento de causas, además de los problemas derivados de la confrontación con la Ley de Protección de Datos. Bueno, de eso y de otras muchas cosas. ¿Y con quién vamos a hablar? Pues vamos a hacerlo y ya están en conexión con Graciela Moreno, jueza en ejercicio, además de escritora, autora de Invisibles, una novela de muy reciente aparición y que además trata precisamente de las desapariciones. Hola Graciela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar, buenas tardes, con Hugo Prieto, que es jefe de la Ertzaintza en el área precisamente que se ocupa de las desapariciones de personas y además autor de una tesina o tesis de fin de máster que trataba específicamente con este título de implicaciones legales de las desapariciones. Hugo, desde, no sé, Bilbao, ¿dónde estás exactamente? Exactamente, estoy en Portugalete, una noble villa con un puente colgante muy famoso e histórico. Arratsaldeon, como se dice por aquí. Buenas tardes. Está también José Rafael Rich. Hola, José Rafael, Hola, secretario buenas de tardes. la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, juez de Global y además socio presidente del despacho Rich y Asociados, que es responsable del inicio, él nos lo contará ahora, de los trabajos del laboratorio y dentro del laboratorio jurídico permanente del proyecto de estatuto. Y hola, que no te he dejado responder, José Rafael. Bueno, sí. Hola, buenas tardes, Paco. Un placer estar con vosotros. Igualmente. Y David Pardo, que es también abogado, forma parte del equipo de Rich Asociados como socio y además ha sido el encargado de compilar los trabajos de distintos expertos. Hola, David. Hola, buenas tardes, Paco. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues como estamos entre juristas, yo diré con la venia, sobre todo pensando en la señora jueza, con la venia, señoría, vamos a dar la palabra primero a José Rafael Rich, sobre todo por hacer un punto de partida, por tomar un punto de partida de cómo empezó todo con el Laboratorio Jurídico Permanente. José Rafael, si lo digo bien, allá por 2016, que han pasado 4 años. Efectivamente, fue en junio del 2016 cuando nos planteamos crear esta figura del laboratorio jurídico y le dimos este nombre, esta fórmula, porque no queríamos que fuera ningún seminario ni simposio, ¿no? Estrictamente jurídico, sino que lo que queríamos fundamentalmente es poner en conexión a los familiares y a los operadores jurídicos para dar respuestas de ese tipo, ¿no? De respuestas jurídicas a las situaciones que se encontraban las familias, ¿no? Con esa idea nos reunimos el 16 de junio del 2016 en Córdoba, en la sede del rectorado de la Universidad de Córdoba, ¿no? Y con unos objetivos muy concretos, ¿no? Esto que digo de ser cauce de comunicación entre familiares de personas desaparecidas y operadores jurídicos, sensibilizar a los operadores jurídicos también de esta problemática legal que a veces no es suficientemente bien conocida, colaborar con tareas informativas y formativas y sobre todo también con esta idea ya en aquel momento de iniciar vías de estudio que pudieran ir dándole solución a los problemas prácticos que se planteaban, ¿no? Y teníamos muy claro que aquí tenían que participar fundamentalmente familiares de personas desaparecidas, abogados, jueces, fiscales, profesores universitarios, miembros de los cuerpos y seguridad y fuerzas de seguridad del Estado, y que tenía que ser algo como muy plural y muy colaborativo, ¿no? No partíamos de cero. En el 2015 ya se celebró en Úbeda aquel primer Foro Europeo de Familia y de esas demandas bebimos, ¿no? De esa sensación, esas emociones de falta de sensibilidad del trato, de carencia, de falta de información pública, de falta de respuesta inmediata. Bueno, teníamos todo eso en la costelera emocional y jurídica, ¿no? Y en aquel primer laboratorio
pues vimos la necesidad de ese protocolo de apoyo, de ayuda a las familias, de la necesaria coordinación entre las actuaciones policiales y judiciales. De eso nos puede hablar mucho ahora Graciela y Hugo, de la necesidad de un trato sistemático y de conjunto. Ya en aquella primera reunión, esto del estatuto, no le dimos esa palabra, ¿no?, de estatuto de la persona desaparecida, pero ya estaba un poco en ciernes, ¿no?, esa formulación, ¿no?, de abrirnos a investigación, a nuevas líneas de investigación relacionadas con esos vacíos legales, ¿no? Y después en Madrid, hace un par de años, tuvimos ese segundo encuentro del laboratorio, el día 8 de marzo, justamente antes del día 9, Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, y allí ya sí se le dio, sí se apuntaron las líneas, ¿no?, de lo que debía ser ese estatuto de la persona desaparecida, ¿no? Así que en conjunto, Y, José Rafael, dirías y que se han cumplido los objetivos iniciales, los propósitos. la verdad es que sí, viéndolo un poco en el camino que iniciamos, yo digo, bueno, hemos ido dando pasos y muchas veces quizás sin saberlo, sin ser plenamente conscientes, pero con esa intuición de conexión con la familia, yo creo que se han ido dando pasos, ¿no? Hasta terminar en este aporte, ¿no?, del estatuto de la persona desaparecida, que junto a otros operadores, nosotros esto lo queremos hacer de una manera muy abierta, muy colaborativa, con otros operadores jurídicos y también sociales y políticos. Quiero decir, una propuesta, sabemos que el CND está haciendo un buen trabajo en ese ámbito también y nos gustaría pues unirnos en ese camino. Hay algunos grupos políticos que en las jornadas que tuvimos parlamentarias estuvieron muy sensibles a este tema. Bueno, lo nuestro será una propuesta en este camino, ¿no?, que después tiene que ser consensuada, trabajada y de alguna manera tiene que dar lugar a algo que también esté muy conectado con la realidad de los familiares de esas personas, ¿no? La realidad es el día a día que conoce bien porque es su ámbito de trabajo como jueza, Graciela. Graciela, antes en la presentación no he dicho que además tu novela, además del reconocimiento que ha tenido en el ámbito literario, fue premiada en los premios 9 de marzo recientes de 2020, de modo que felicidades nuevamente por ese premio. Pero la pregunta directa para ti es, esa realidad con la que te enfrentas diariamente, ¿qué representa? ¿Por qué la ley actual parece no responder? Y primero y antes que nada, ¿qué ley es la que se aplica actualmente a cualquier caso de desaparición? O sea, claro, estabais hablando, bueno, muchas gracias por el premio de nuevo, que ya lo dijimos en su día, el 6 de marzo. A ver, el problema aquí es que no hay una ley, hay muchísimas leyes. Yo creo que es una cuestión que no se ha planteado nunca nadie, me parece a mí, el tema del estatuto de la persona desaparecida, porque es que nos encontramos con una dispersión total y absoluta de normas, porque la esfera jurídica de una persona cuando desaparece está regulada no solamente por lo que es Código Civil, sino también hay leyes administrativas, leyes económicas, muchas circunstancias que rodean a la persona física, además del tema, evidentemente, de su búsqueda, que es un tema, en la mayor parte, suele ser un tema que se deriva a los juzgados de instrucción y, por tanto, al ámbito penal. Yo creo que no hay una respuesta porque no hay una ley única, no existe este estatuto del desaparecido, que no solamente, yo creo que ya lo comentamos incluso el 6 de marzo, que yo creo que tiene que ser lo más ambicioso posible. Yo comentaba con algunos miembros del laboratorio ese día que estuvimos comentando que lo importante es que se vaya más allá de lo que en principio, o sea, es decir, que nadie se le encoja la mano a la hora de redactar artículos de ese estatuto del desaparecido, porque si no se hace lo suficientemente amplio, no se conseguirán las reformas tanto en la ley de enjuiciamiento criminal necesarias como en el Código Civil, en los códigos civiles de derecho foral de cada una de las comunidades autónomas y desde luego las normas económicas y administrativas. Si el estatuto no sienta unas bases amplias y fuertes, no se va a poder conseguir esta reforma y entonces sí que no estamos dando la respuesta que merecen las familias y que merecen estos casos. En lo que acaba de decir Graciela hay una referencia a la complejidad legislativa en términos del Estado español, pero también en relación con las comunidades autónomas. Por eso quisiera que interviniese Hugo Prieto,
también premiado, por cierto, por una publicación, la publicación de su máster. Hugo, en tu doble condición de estudioso de este tema y también de Ertzaintza, o sea, de miembro y responsable de la Ertzaintza, ¿cuáles son las carencias más significativas a las que te has ido enfrentando y te sigues enfrentando día a día? Bueno, pues como ha dicho Graciela, hay una complejidad de normas, ¿no? Bueno, que lo que pretenden principalmente es salvaguardar el patrimonio prácticamente del propio desaparecido y frente a terceros, ¿no? Más que fomentar la investigación policial, ¿no? Como ha dicho, la investigación propiamente dicha cae en manos del juez de instrucción del lugar donde se produce la desaparición. Y ahí es donde también esa falta de condición como víctima es lo que a veces nos produce ciertos problemas a la hora de realizar una investigación, ¿no? El caso es que tenemos que tener claro que en principio desaparecer no es un delito y como tal ese derecho al olvido que pueden tener todas las personas pues choca a veces pues con medidas que podamos necesitar a la hora de realizar una investigación, como puede ser tan claro como la geolocalización de un teléfono o su propia intervención, ¿no? Entonces, ahí chocamos pues, con esa situación en la que, pues al no tener igual indicios de delito, pues por parte de los jueces no se nos conceden ciertas herramientas que nos ayudarían mucho para resolver muchos de los casos de desaparecidos, ¿no? Y este creo que es uno de los grandes problemas que tenemos todas las policías, no solamente nosotros. David Pardo, como encargado de la recopilación, de la compilación de todas las aportaciones, ¿qué nos puedes decir? Porque estamos hablando de complejidad, estamos hablando de algo que no es un ejercicio teórico académico, sino que está destinado a intervenir sobre una realidad, a facilitar que esa realidad ayude a las personas y palíe el sufrimiento, el drama que tienen las familias de personas desaparecidas. ¿Cuáles son los aspectos que más te han sorprendido como abogado y cuáles crees tú que va a aportar significativamente este proyecto? Bueno, pues la verdad que la idea más interesante ha sido mencionada ya por doña Graciela, su señoría, si me lo permite, lo ha mencionado, es la pretensión de este estatuto, de este documento, es intentar facilitar la fragmentación jurídica que en estos momentos afrontan o sufren, sobre todo las personas afectadas, las personas que tienen algún familiar y se encuentran con estas circunstancias. Este estatuto pretende dar una visión más clara y a la vez que simplificar el acceso o la posibilidad de ejercer determinados derechos, la mayoría de los cuales hay que decir que podrían estar ya recogidos en nuestra legislación. Otros se propone, la idea que se propone, que se pretende con este documento, con este borrador, con esta norma, es intentar facilitar a los familiares el ejercicio de los derechos, de muchos derechos que están promulgados, pero que luego en la práctica son muy difíciles conseguir llevar a la realidad, ¿no? Este es el planteamiento. Podríamos destacar algunas de las cuestiones más básicas, la de la declaración, el intento de cambiar o de reformar una institución que es muy madura en nuestro ordenamiento jurídico, la de declaración de fallecimiento, intentar cambiarla. Es ambicioso el intento de cambiar su denominación por declaración de ausencia sin retorno, aunque esto pues podría surtir algún cambio, pero la idea es estar sensible a esta necesidad, ¿no? a este cuidado hacia las personas, hacia los familiares de las personas desaparecidas, que se ven abocadas en ocasiones, como en este supuesto, a pedir la declaración del fallecimiento de una persona cuando realmente esto no ha tenido por qué suceder, ¿no? Y puede resultar muy doloroso, por tanto, que tengan que pedir algo de esta guisa, ¿no? Sí, No sé, Paco, si... Sí, a propósito, Graciela, supongo que más de una vez ha tenido sobre su mesa un expediente de este tipo, ¿no? De declaración de ausencia primero o directamente la declaración de fallecimiento a que se estaba refiriendo David Pardo, que además lleva aparejada
pues una cuestión de tasas, el pago de unas cantidades Claro. realmente significativas, muy onerosas para la mayoría de las familias. ¿Es así, Graciela? Sí, 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 bueno, incluso hay una serie de cosas absurdas todavía, ¿no? Como publicación por edictos en los boletines oficiales o en diarios oficiales de la provincia o de comunidades, ¿no? Que es una cosa, hoy en día con el sistema, evidentemente con la existencia de Internet y las redes sociales, publicar unos edictos a través de los cuales se diga, se busca a una determinada persona, yo creo que es un atraso. El procedimiento evidentemente tiene que ser gratuito. Una persona no ha buscado, o sea, no obtiene ningún beneficio. Nadie quiere ir a un juzgado ni a ninguna administración a pedir una declaración de ausencia y espero que se modifiquen las palabras y ya no sea necesario, ¿no?, esa declaración de fallecimiento, pero es que eso es algo totalmente involuntario y que encima haya que pagar tasas. Y a lo que yo añadiría más, ¿no?, el desconocimiento. Yo creo que a nivel de colegios de abogados, desde luego también tendría que incluirse el esfuerzo de que hay abogados que puedan asistir a las familias dentro del turno de oficio y que les puedan explicar qué pasos legales tienen que dar, porque evidentemente la gente no tiene por qué saberlos y se encuentran ante verdadero conflicto y problemas patrimoniales añadidos al sufrimiento personal, que es muy grave. Hugo, como responsable, como policía que ha tenido que atender a muchas familias en el entorno que es tu responsabilidad en el País Vasco, ¿estas situaciones las has vivido a menudo? Las que tienen que ver con este conflicto de tener que hacer una declaración de fallecimiento cuando no hay ninguna constatación de que realmente la persona ha fallecido. Sí, bueno, además en la condición también de jurista, pues me ha tocado, pues como ha dicho la magistrada, al final asesorar un poco los pasos a seguir, ¿no? Es un procedimiento sencillo, pero es verdad que va a depender también de la complejidad que tenga especialmente el patrimonio de la persona desaparecida, ¿no? Cargas o deudas, etcétera, lo que pueda tener, eso es lo que va a poder complicar más el procedimiento, ¿no? O por ejemplo, un problema que tenemos y que tú conoces muy bien con el caso de Borja Lázaro, pues con propiedades en el extranjero y demás, con lo cual ya el sistema se complica bastante, ¿no? Pero también tenemos que tener claro que las familias les cuesta mucho dar el paso. Les cuesta mucho dar el paso de declarar la ausencia pasado el año o declarar el fallecimiento pasado los 10 años, ¿no? Y también conoces, esto se suele producir cuando al final son llamados pues, algún derecho, a una herencia o a alguna circunstancia de este tipo, ¿no? Y sí, cuando les explicas que la declaración de ausencia, en definitiva, lo que se pretende con ello es salvaguardar los derechos y las obligaciones del desaparecido y que la declaración, vamos a empezar a llamarla ya, ¿no? Esa terminología que habéis usado de ausencia sin retorno, también tiene una finalidad que también es la de salvaguardar los derechos de terceros, pues es tener que explicar eso a unos familiares, ¿no? Que no entienden por qué se les está poniendo en esa tesitura y además con los gravámenes que llevan, ¿no? Y bueno, ya lo de publicarlo en el diario o en el tablón de anuncios del ayuntamiento, pues es un poco, pues eso, arcaico. Sí, lo que ha dicho la magistrada Graciela es, bueno, inequívoco. Nadie tiene ninguna afición a querer hacer eso. ¿Cómo va a tenerlo, no? Y a nadie se le debe multar, entre comillas, por haber sufrido esa circunstancia sobrevenida y tan dolorosa de una desaparición. José Rafael, como veo que sigues ahí, aunque habíamos previsto por tus ocupaciones que Sí, he te abierto marcara una después de la ventana. intervención, yo quería preguntarte por algo que tiene que ver con la complejidad de todo lo que estamos hablando, pero también con la riqueza de aportaciones que ha recibido el laboratorio, ¿no? Precisamente para atender a esa Sí. diversidad de disciplinas que tienen que atenderse. Sí, la verdad que gracias, he logrado abrir una ventana en mi vida continua de videoconferencias, que era mi limitación, que ponía la participación, pero una vez que ya comprometido uno, sabes que se identifica con esta causa y me apetecía
lo más posible. Efectivamente, el estatuto nosotros lo hemos querido conectar mucho con esas aportaciones de familiares, algunas que jurídicamente, y lo digo porque muchas veces los juristas nos perdemos en términos, pero dice, bueno, pero si esto está, ¿no? Pero sí, pero que hay que reivindicarlo, hay que tenerlo presente, hay que compilarlo. Temas de la consideración de víctimas de los familiares, de los desaparecidos, aunque ese término no le cuadra demasiado a los familiares, porque de alguna manera yo recuerdo en esos encuentros que hablaba, no somos víctimas, somos supervivientes, claro, ese era el término, ¿no? El derecho a ser buscado, que es algo que no está de alguna manera formulado, el derecho a ser informado. Muchas veces hay magníficos profesionales en la magistratura, en la judicatura, pero muchas familias dicen, bueno, pero es que nosotros hay veces que como no estamos personados, como no, ese derecho a la justicia gratuita que decía y no, los protocolos de identificación de cuerpos, tenemos casos muy sangrantes, ¿no? De personas que han desaparecido, algunas en el extranjero, decía Hugo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se hace ese seguimiento, ¿no? El acompañamiento en las oficinas consulares, la protección de la imagen, son temas muy candentes, ¿no? Que han llegado al laboratorio desde la aportación de las familias y que nosotros como juristas tenemos que darle respuesta, ¿no? El tema de desapariciones e incapacidad, que también, o también el tema de un tema tan prosaico como los permisos, excedencias laborales a familiares para la búsqueda. Es decir, tenemos regulado en el ámbito laboral pues la reducción de jornada para la atención a mayores o a hijos menores, pero no tenemos esta figura de decir, bueno, y la persona que pierde realmente esa pérdida a su familiar y que necesita y buscar, ¿no? Y no hay una figura dentro de nuestro ordenamiento jurídico. A ese índice que ha dejado expuesto José Rafael Rich, yo quisiera añadir, a modo de resumen, si cabe decirlo, 4 situaciones que son habituales, ¿no? en las vivencias de las familias de desaparecidos. Caso bajo secreto de sumario, caso en sobreseimiento provisional y, por tanto, archivo. Caso abierto, pero sin nada nuevo que aportar. Caso juzgado, pero en el que se sigue sin conocer el paradero de la persona desaparecida. Estas situaciones todas producen angustia, incrementan la angustia y la incertidumbre de la familia. ¿Qué podemos decir, qué podéis decir a las familias? ¿Qué salida puede haber para este tipo de situaciones? Graciela. Bueno, es lo que comentaba al principio. Tiene que haber un cambio legislativo, de manera que la ley de enjuiciamiento criminal permita que estas investigaciones no se cierren y de manera que ordene a los jueces, en este caso, a que, en su caso, inste a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que perseveren en la investigación. Y lo que comentaba antes también el compañero, que desde luego hay una serie de herramientas como son la geolocalización de los móviles o la intervención de determinados elementos personales de esa persona desaparecida, que claro, que existe una ley de protección de datos y que a veces puede chocar un poco con ese derecho a la intimidad, y eso también pasa porque esa reforma de la ley de protección de datos sí que permita la intervención de un móvil o el seguimiento, aunque no haya una causa penal. Yo creo que lo importante es eso, que las causas no se archiven, sino que la investigación siempre esté abierta y que el juez esté obligado a instar a los miembros y fuerzas de seguridad pues, que sigan en esa investigación. David. Sí, bueno, es difícil añadir algo más a lo que ha dicho Graciela. Bajo mi punto de vista, es necesaria, desde luego, una reforma legal que permita una mayor proactividad a las autoridades, en este caso policiales, también se han mencionado las judiciales. La recomendación a las familias sería, es difícil recomendar algo a unas familias que se encuentran en estas circunstancias, pero sería la insistencia en las instancias administrativas y policiales y judiciales. Insistir hasta que esto sea reformado de manera que estas autoridades, que la policía o que la fiscalía también se pueda implicar o se implique de manera más efectiva, ¿no? en la búsqueda y en la investigación.
insistir es la clave, Hugo, aunque, no sé, yo tengo la impresión de que hay muchas familias que les da apuro, ¿no? Sienten que van a molestar. Y sin embargo, dice David, hay que insistir. Efectivamente, hay familias de todo tipo. Hay familias que les da apuro, hay familias que molestan, pero bueno, yo, y me conoces, suelo decir que yo entiendo todas las posturas y a mí que me molesten no me molesta. Pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando, ¿no? Y yo creo que al final las familias, más allá de poder solucionar sus problemas económicos, sociales, lo que quieren es que la policía busque y que la policía encuentre. Hay herramientas ahora mismo, y todos lo conocemos en nuestro ordenamiento, para poder salvar ciertas situaciones que normalmente son referidas al patrimonio, que es lo que más ha ido protegiendo nuestra legislación. Pero a la hora de la búsqueda, ¿qué es lo que quieren los familiares? Los familiares lo que quieren es que por fin podamos llevarles a su casa a su ser querido y que se puedan abrazar, ¿no? Nos vemos que si no hay una situación de delito, o sea, una criminalidad asociada, algo, vamos a llamarlo algo raro en la desaparición, si no corre riesgo la vida de la persona, los casos se archivan en 3 días. Y entonces, claro, nosotros no podemos solicitar, como bien ha dicho la magistrada, no nos autorizan pues, a una geolocalización, a un movimiento de cuentas, etcétera, que nos pueden dar esa situación de esa persona, ¿no? O de él o de la persona que le pueda acompañar, porque pueden ser el caso de que sepamos, y lo conoces, casos de secuestros parentales, etcétera, que podríamos necesitar el teléfono del hermano, del padre o de quien sea, ¿no? Entonces, como se está hablando, se necesita una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley de Protección de Datos, que se considere pues que se pueda dar ciertas autorizaciones a la policía en determinados casos. Tenemos ahora el protocolo de actuación ante desapariciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en la que ya tenemos, digamos, como 3 tipos de desapariciones, ¿no? Las forzosas, las involuntarias. Bueno, pues podemos jugar con esos tipos para dar herramientas a los jueces y magistrados para que nos autoricen en esos casos especiales o específicos, pero sobre todo lo que quiere la familia es que nosotros busquemos, y para buscar necesitamos que nos faciliten y nos den herramientas. Herramientas legales, quiere decir una ley, como ha expresado antes Graciela Moreno como magistrada, ¿no? Iba a decir que todos vosotros sois juristas en distinta, digamos, dimensión o en distintos ámbitos de aplicación de vuestra profesión, de vuestros conocimientos jurídicos, pero además, y por vuestra sensibilidad en el tema de las personas desaparecidas, sois humanistas también. Y yo apelo a esa condición que os une a todos para pediros una intervención que cierre esta conversación, aunque la deje abierta, pero que sirva un poco de conclusión en términos humanos, porque las familias a veces ayudan unas a otras, pero todas se preguntan, bueno, ¿qué hacer, ¿no? Cuando desaparece un ser querido? Vuestras recomendaciones. Empiezo por el compilador del borrador de estatuto, David. ¿David? Pues sí, Paco. La verdad es que para mí ha sido un reto y una gratificación también conocer la cantidad de personas que están detrás, no solamente en el ámbito jurídico, sino también, sobre todo, las personas, las familias que están detrás de todo este entramado, ¿no? Del laboratorio jurídico, que es por donde yo he llegado, ¿no? El laboratorio jurídico de personas desaparecidas. Yo la verdad es que creo que más que nosotros tener que decirle nada, lo que me pide el cuerpo, de alguna manera, ante estas circunstancias, es todo lo contrario. Es callarme, escuchar. Lo que siento ganas es de escuchar. Lo que creo que es necesario es escuchar, y no solamente nosotros, quizá todas las autoridades, los responsables políticos necesitan escuchar y aplicar esta escucha y quizá un poquito de paciencia también, ¿no? Habría que, ante sus reivindicaciones o ante ante su actitud, ante su dolor, ¿no? Que quizá lo más destacable
en este contexto, ¿no? Todo lo demás creo que tiene que estar al servicio de cómo mitigamos, cómo podemos ayudar a mitigar este dolor y este sufrimiento de tantas personas, que es lo que hay aquí detrás. Esto es lo que siento. Hugo Prieto. Bueno, yo lo que te quiero decir, por un lado, como Ertzaintza, como policía, que nos molesten, que sepan que los casos esencialmente, pero oficialmente seguimos trabajando, seguimos investigando. Cuando no nos dan una autorización, ¿no? O sea, primero decirles eso, que estamos ahí y que vamos a seguir estando, ¿no? Son nuestra piedra en el zapato cada persona desaparecida que no encontramos. Pero yo, últimamente, las charlas que suelo dar a jueces, especialmente, y aquí está una magistrada, es decirles que yo no vengo a hablar, no les voy a hablar de personas desaparecidas, yo les vengo a hablar de su hijo, de su hermano, de su padre, del mío, que cualquier día pueden ser una persona que se desoriente o que por el motivo que fuere, pues no regresa a casa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener empatía, ponernos en los zapatos de las personas que están sufriendo, y creo que eso nos va a ayudar seguramente a tomar decisiones más correctas o más cercanas a la ciudadanía, ¿no? Una justicia que solo se basa en resolver el problema y no intenta dar soluciones sociales y soluciones humanas, pues yo creo que se aparta un poco de lo que es justo, ¿no? José Rafael Rich. Bueno, pues yo diría, conectando con esa actitud de escucha que decía David y que además tiene esa vocación en laboratorio, que nos tienen que pedir a los operadores jurídicos que asumamos nuestra responsabilidad. Yo creo, me siento llamado a eso, tenemos que asumir nuestra responsabilidad de dar respuesta jurídica a un problema tan descarnado como es la desaparición de familiares. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad en ese sentido, y el estatuto u otras herramientas que tengamos que idear, en ese camino estamos, tienen que dar respuesta a las realidades con las que nos encontramos. Tú has apelado a nuestra condición de humanistas. Nosotros en nuestra firma de Enricha Sociedad muchas veces decimos, oye, vamos, nosotros somos primero humanistas y como tal juristas, ¿no? Y efectivamente yo creo que tenemos que estar muy conectados con la respuesta jurídica a las realidades sociales que nos encontramos. Y Graciela es magistrada, novelista, humanista, diría yo, porque el contenido de su novela no es propiamente, diría yo, una novela negra, sino una novela de un gran contenido humano y añadiría humanitario, ¿no? Yo es que a mí me queda muy poco que añadir porque creo que los compañeros lo han dicho todo. Lo de la empatía, soy absolutamente una persona convencida. Si no nos ponemos en el lugar del otro, es imposible que funcionemos como seres humanos. Y en este auténtico problema que existe en la sociedad es imprescindible. Yo es lo que he comentado siempre y me he sorprendido mucho cuando mi novela se publicó y todo el mundo decía, ¿esto pasa en España? Pues sí. Pasa en España como en todos los países del mundo. Así que, y es una realidad que nos puede pasar a todos. Yo sobre todo hablaría a los políticos. Creo que el espíritu que vivimos el 6 de marzo, cuando estuvimos allí en la sala Ernest Lluch, en el Congreso, fue un espíritu bueno, fue un espíritu de decir, bueno, vamos a hacer o estamos por hacer unos cambios. Yo les pediría, por favor, que todas esas buenas palabras y esos discursos y esas notas que tomaron, porque vi que tomaban notas, que no se pierdan, que no vayan a parar a la papelera y que, bueno, que sea una realidad y que de aquí a un tiempo, espero que en poco estemos hablando de esto como de tiempos pasados. Esto pasa en España cada día 50 o 60 veces hasta arrojar una cifra anual de 25 a 30.000 denuncias de personas desaparecidas. Y sí es cierto lo que acaba de recordar García, el día 6 de marzo pasado en el Congreso de los Diputados se inició simbólicamente el camino para llegar a adoptar esa ley que a su vez se adapte a la realidad de las desapariciones y aporte respuestas eficaces. Os agradezco muchísimo las aportaciones que habéis hecho, el esfuerzo también de lenguaje para hacerlo asequible a todo el mundo, tanto a las personas directamente afectadas como cualquier ciudadano, cosa que también forma parte de un ejercicio de acercamiento a la realidad que sea eficaz y efectivo. Muchísimas gracias, Graciela, José Rafael, Hugo y David. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros.